Bueno, voy a comenzar este contacto saludando a todos quienes observen o vean o escuchen el contenido de lo que voy a contar, ¿no? Primero, como dije, saludarlos y luego en el mes de marzo, a mediados de marzo, yo tuve un contacto con Iñaki Arechavaleta, de aquí en adelante Iñaki para abreviar y no equivocarme en el apellido, y él me propuso la posibilidad de que yo aceptase, en caso de que él fuera el ganador en los comicios por la presidencia del Athletic de Bilbao, si tenía interés en ser entrenador del Athletic, ¿no? Bueno, la proposición, yo le comenté que quería evaluarla, es una responsabilidad muy grande asumir ese compromiso de dirigir a un equipo como el Athletic, y más aún para mí que ya estuve allí, que sé de qué se trata, que quería hacer las evaluaciones que habitualmente hago para ver si soy la persona indicada, por lo menos desde mi punto de vista, y que iba a tomar un tiempo prudencial para darle una respuesta. Bueno, a medida que pasaron los meses de marzo, de abril, yo fui viendo al equipo. Una de las primeras cosas que le dije, que el equipo jugaba bien, que me gustaba, y que de acuerdo a lo que yo veía, entendía que lo mejor era para el Athletic es que el entrenador que lo estaba dirigiendo continuara, porque veía que el proyecto no estaba acabado, que tenía margen de crecimiento y de desarrollo. Y ese comentario, la respuesta que me dio Iñaki fue que ellos iban a esperar la posición que asumiera Marcelino, y que una vez que él se decidiera volveríamos a hablar, ¿no? Así que yo hasta que terminó la liga no había tomado una decisión, y finalmente, después del pronunciamiento de Marcelino, fue en que empecé a pensar en dar una respuesta positiva. Lo primero que hice fue una evaluación que quiero comentarles a grandes rasgos, el modo en que yo analicé, estudié y observé la liga pasada del Athletic de Bilbao. Los detalles, los recorridos que yo hice para tomar la decisión de aceptar la propuesta, de ser una opción para un candidato en caso de que gane, que va a competir por la presidencia del Athletic. Es inevitable comparar las posibilidades actuales con la oportunidad hace 10 años cuando yo dirigía al equipo, ¿no? Yo creo que este equipo tiene margen de evolución individual y colectiva, y en relación con el equipo de 2011, 2012, 2013, la calidad es comparable, y este equipo actual posee mayor cantidad de jugadores. Hago la comparación porque a mí también me ilusiona poder pensar
que construir o sumarme a un grupo que puede intentar una versión de similar nivel que aquella. Después hice una evaluación. Lo primero que hice, analizar los partidos. Vimos la totalidad de los partidos, que fueron 45, los de Supercopa, los de Copa del Rey y los de la Liga. Esos partidos los vimos todos. Yo todo este material lo voy a poner en la web para que esté al alcance de quien quiera verlo. Pero bueno, el sistema es más o menos así, un análisis, reflejar gráficamente todo aquello que nosotros vemos durante un partido, y ya sea todos los datos del partido, los esquemas posicionales, los esquemas en relación con el rival, los cambios que se produzcan, los cambios el carácter del cambio, si es neutro, ofensivo, defensivo, que persigue el cambio, si hay expulsiones, todo eso vinculado con los momentos del partido, si va ganando, si va perdiendo. También los jugadores que están de suplente, los que ingresan, los que no ingresan, bueno, todos esos datos que son los que se desprenden inicialmente del análisis de los 45 partidos. Después hicimos un análisis individual de cada jugador. Eso para nosotros es muy útil porque se crea un compacto de imagen de cada jugador y se analiza cada una de sus acciones. Es un trabajo, acá están en una columna los jugadores, en la columna del medio el número de partidos que jugó, y en la otra columna los minutos jugados. Luego eso, vamos a tomar el ejemplo de Berenguer. De todas maneras están todos los jugadores hechos por si fuera útil para alguien. Están en los partidos que jugó Berenguer, los minutos que jugó en cada partido, cuántas acciones hemos analizado en cada uno de sus partidos y la duración del compacto de cada uno de los partidos. Él jugó casi 3.000 minutos, analizamos 580 acciones y el compacto de sus intervenciones dura 2 horas y fracción, ¿no? Los datos de cada uno de los jugadores y las posiciones. De wing derecho jugó mucho más, por eso hay más minutos. De wing izquierdo mucho menos, de delantero centro menos aún, y de segundo delantero también poco, ¿no? Fundamentalmente el juego de wing derecho, y la mayoría de las acciones analizadas son en esa posición. Esto nos permite, por ejemplo, detectar claramente las características más marcadas de los jugadores, ¿no? Por poner un ejemplo, la profundidad de Williams. Yo obviamente rescatamos tanto los aciertos como los errores en este tipo de movimientos, en este tipo de resumen. Estoy comentando virtudes. En Sunset, la capacidad de giro, que bueno, no es ninguna hallazgo ni novedad, pero bueno, de alguna manera también uno, para ir formándose una idea de valoración del juego de un equipo, las virtudes de cada jugador, los defectos. Ojalá uno pudiera transmitir lo mejor de Sunset que lo incorpore Williams, o lo mejor de Williams que lo incorpore Sunset, o por ejemplo, en relación a los extremos, este pase final que tiene Muniain desde el centro, que es muy bueno, un wing que llega al eje medio de la cancha y desde ahí habilita, y tiene sentido para poner a los delanteros en condiciones de definir. Y lo que hace Nico Williams, que es un jugador con un 1 contra 1 muy bueno. Entonces, por ahí lograr que sirve para saber los roles dentro del equipo, cómo mezclan los jugadores entre sí, y aparte de eso, tratar de que el juego de Muniain también se parezca al de Williams en cuanto a la profundidad por los costados, o el juego de Nico Williams que sea
que adquiera también la capacidad del último pase. En cuanto a los volantes, por ejemplo, algunos comentarios, la muy buena capacidad que tiene Vencedor cuando tiene que habilitar desde los costados o aún cuando tiene que habilitar por el centro, y haciendo otro comentario, la capacidad de Vega para el juego, los pases a distancia. Entonces todo lo que uno va sacando de los videos, va viendo en los videos individuales, sirve para ir creando una idea, el capital futbolístico del equipo y de las cosas a corregir. Pues hay un área donde analizamos lo colectivo. El análisis colectivo está primero, una de las cosas, cómo el equipo ataca y cómo el equipo defiende, todas las ocasiones que el equipo crea de peligro o las que recibe en propio arco, las distribuimos en 7 categorías, y la agrupación de esta información en todos los partidos también va describiendo mucho al equipo. Se reciben y se convierten goles de estas 7 maneras, ¿no? Detenidas directas a la portería, detenidas en forma de centro al área, saques laterales como acción previa a una situación de peligro, balones largos donde hay prolongaciones, rebotes, y de ahí se crea el ataque elaborado, suma de pases, recuperaciones en campo propio y salida en contraataque, y recuperaciones en campo rival con presión alta. Todas las acciones de este tipo que crea el equipo se agrupan, se suman y se ven, y las que recibe lo mismo, y eso, analizado de esa manera, permite sacar conclusiones muy claras del perfil del equipo, ¿no? Acá está Betis y Athletic, lo que crea Betis, lo que crea Athletic y por qué camino, ¿no? Después, bueno, un pequeño ejemplo, un tiro libre que se convierte en gol, detenidas en forma de centro. Este equipo del Athletic es muy poderoso en las pelotas detenidas a favor y muy bueno en las pelotas detenidas en contra. Haberlo verificado, ver la calidad de los pateadores, de los cabeceadores, el manejo de un saque lateral, si uno logra sorprender a través de un saque lateral o si defendiendo es sorprendido. Los balones largos, que a veces las segundas pelotas sirven o las prolongaciones sirven como un recurso. Al ver la cantidad de acciones de las diferentes clasificaciones, uno va dándose cuenta que predomina en el equipo. Este es un ejemplo, este es un gol precioso, y contra un equipo que está cubriendo con todos sus componentes, está tratando de defender, no hay urgencias, hay muchos pases, generosidad, encontrar al hombre libre. Una de las cosas que yo tuve en cuenta es que yo, cuando dirigí en la etapa anterior, heredé un gran equipo, que es el que construyó Caparrós y terminó quinto en la tabla, pero este equipo es actual, se parece más a los aspectos que yo suelo transmitirle a un equipo, o trato de transmitirle a un equipo, que aquel de Caparrós, ¿no? Eso también me pareció un dato importante, ¿no? Por supuesto, antes pusimos cómo atacó en espacios reducidos, y acá lo cómodo que se siente cuando los espacios se agrandan, ¿no? Hay jugadores desequilibrantes, veloces, que cuando tienen espacio lo aprovechan, ¿no? También es un equipo que presiona muy bien cuando decide hacerlo. Acá también hay un ejemplo de esa condición, y bueno, de ese modo ya esto está analizado según el equipo atacando o en posesión o juego ofensivo, pero cuando uno analiza todo, esta misma estructura la aplica sobre el juego defensivo, hay conclusiones también que ayudan, ¿no? Obviamente yo voy a tratar de opinar lo menos posible para no cometer la imprudencia de hacerlo, pero contar exige algún tipo de descripción. Y la pelota detenida a favor, de los costados o frontales, que también es un equipo, como decía, muy bueno, muy bueno.
tiene buenos lanzadores, no solamente Muniain, Berenguer también, y tiene muy buenos cabeceadores, y ya sea pelotas que surjan en los corners o de los costados del campo o en el eje central del campo. Estas pelotas de los costados le han creado a los rivales mucho peligro. Pusimos algunos números para poder clasificar los lugares desde donde partieron la mayor cantidad de envíos y para verificar que desde todos los sitios es un equipo que maneja bien la pelota detenida, ¿no? Por eso decía que este es un equipo muy trabajado y muy bien trabajado, ¿no? Con muchos recursos en todas las facetas del juego, ¿sí? Y las detenidas en contra también tienen muy buenos cabeceadores. Nosotros hicimos una pequeña evaluación, no de la forma en cómo defiende, sino colectivamente, sino la condición individual de cada uno de los mejores cabeceadores, y son realmente buenos los cabeceadores defensivos. En el partido contra Betis, por ejemplo, también vimos que si el rival tiene 5 cabeceadores peligrosos, normalmente Athletic de Bilbao tiene cómo contrarrestarlos y cómo enfrentar a cada uno de los destacados del rival en ese aspecto. Pusimos un breve ejemplo para ver la capacidad de salto, cómo van al encuentro. Ahí Íñigo Martínez, Geray, si uno toma la altura a la que llegan, es muy importante. Vesga, acá hay 2 acciones, una de Yuri buenísima y otra también de García muy buena en el juego aéreo. Quiere decir que, bueno, este análisis nos permite las conclusiones que yo he comentado hasta ahora. En el aspecto futbolístico y en el aspecto físico también es un equipo muy bueno físicamente, muy bueno. Se nota claramente, acá hay algunos datos, es el equipo, el segundo son datos de la Liga en noviembre de 2021, es un equipo que corre muchísimo en sprint, el perfil es muy parecido al equipo que yo dirigía con anterioridad, el Leeds United. El Leeds United también fue un equipo con muy buenos valores en sprint, pero el mejor de Europa. Pero Athletic de Bilbao fue el mejor de la Liga Española y uno de los mejores de las ligas importantes de Europa. En diferentes épocas está medido y son valores muy buenos. Los valores de volumen medimos individualmente porque los datos no nos despertaron mucha confianza, pero son valores también muy altos. Un equipo intenso, un equipo con sprint y un equipo que corre mucho. ¿No? Y un dato que es importantísimo es que el 95% de los minutos que jugó el equipo lo asumieron con 18 jugadores. Quiere decir que eran pocos jugadores, corrieron mucho y no se lesionaron. Esa es la conclusión, así que tiene una valoración en el aspecto físico muy buena. Fue necesario también, para que el análisis que intentamos hacer tuviera coherencia, ver el nivel del resto de los equipos de la Liga Española. Yo hace 10 años que me fui de España, de Bilbao, y entonces revisamos toda la Liga Española. Un trabajo que es un poco costoso en tiempo, pero que consideramos que era necesario saber contra quién compitieron, informarnos, actualizar el conocimiento sobre la Liga Española. No sé, para mostrar cómo la analizamos, tomamos el Atlético de Madrid, un ejemplo, pero están todos en la web, todos los análisis. Estos son los partidos que jugó, primera rueda, segunda rueda, se ven los ciclos, los positivos, los negativos, y también se ve la ubicación en la tabla, que es muy importante, la cantidad de partidos que jugó, fueron 56, que no son pocos. Y después el análisis contiene a los equipos que enfrentan, los datos que identifican al partido, todos los datos necesarios
para identificar cada partido, las alineaciones, los sistemas, los suplentes, los cambios, el marcador final, los que anotan, los jugadores destacados en cada equipo, los esquemas iniciales de cada uno de los equipos enfrentados entre sí, la cronología de las sustituciones o de los cambios de esquema o de las expulsiones, la valoración del cambio, si el cambio es defensivo, ofensivo, neutro, la característica, las posiciones de los jugadores que estaban en el banco, los que ingresaron, los que no ingresaron, y bueno, eso nos describe cada partido, ¿no? Luego, el Atlético de Madrid es un equipo que utilizó muchos esquemas diferentes, son 10, y tomamos un jugador y, no sé, Llorente jugó de lateral volante por la derecha, de lateral por la derecha, de volante mixto por la derecha, de volante extremo, de volante defensivo por el centro, de volante de contención, de volante ofensivo, de wing derecho, bueno, todas las posiciones y la cantidad de minutos que jugó en cada posición. Si eso uno viendo rápidamente todos los esquemas que utiliza el rival y dónde juegan sus jugadores en cada uno de esos esquemas y teniendo los análisis tácticos posicionales, bueno, rápidamente uno puede interpretar al equipo que quiere conocer, digamos, ¿no? Lo que hicimos es ver de cada equipo la totalidad de los partidos. No consideramos ni a los 3 que descendieron, no los consideramos, los 2 que ascendieron sí, y el tercero aún no se había definido. Un factor que es muy importante para que la temporada se desarrolle de la mejor manera es acertar en la composición de la plantilla del primer equipo. Si uno se equivoca en esas decisiones, las posibilidades de que el proyecto funcione se debilitan. Que uno acierte no quiere decir que se fortalezcan decididamente, pero equivocarse en ese sentido no es conveniente. Nosotros entendimos que para componer la plantilla del primer equipo de manera acertada, consciente, segura, hay que analizar los 3 equipos inmediatos inferiores, sobre todo el Bilbao Athletic y el Baskonia, porque son esos. Hay que valorar el rendimiento, la evolución y la proyección de las promesas para generar espacios por encima de ellos lo suficientemente limpios para permitir que un jugador que tiene condiciones y que sabemos que tiene condiciones encuentre espacios. En la medida que los mejores jugadores, el Bilbao Athletic y el Baskonia, no encuentren sus posiciones con demasiados exponentes ocupándolas, tienen menos opciones de acceder a lo que persigan, ¿no? Entonces, el diseño de la plantilla siempre es con 2 arqueros y un tercer arquero, y después 2 jugadores por puesto, y el jugador 24 y 25, ¿no? Yo, en el caso de los jugadores 24 y 25, y lo mismo en el tercer arquero, siempre creo que es mejor que esos lugares los ocupen jugadores con proyección y no tanto jugadores con antecedentes o contrastados, ¿no? Teóricamente estos jugadores, el 23, el 24 y el 25, son tercer suplente, especialmente el 24 y el 25, en 10 posiciones, ¿no? Y la
la ubicación como tercera opción en un puesto cierra muchísimo más para un jugador en proyección con futuro que para un jugador consolidado o con antecedentes. Los últimos jugadores la última plantilla de la temporada que terminó estaba conformada por 25 jugadores. Luego hubo jugadores cedidos, que fueron 5 jugadores cedidos, y hay jugadores con opción de recompra, que también hay que evaluarlos, y también en el Bilbao Athletic hay 10 jugadores con contratos vigentes, que da la impresión de que serían jugadores que de continuar en el club deberían pertenecer al primer equipo y no repetir una nueva temporada en el Bilbao Athletic. Y hay 10 jugadores que finalizaron contrato. Esto hace que a muy corto plazo haya que tomar decisiones sobre 40 jugadores, ¿no? Los 25 de la última plantilla, los 5 que estuvieron a préstamo y los 10 jugadores que tienen contrato vigente. Eso pensando en que no haya incorporaciones, ¿no? Entonces, tomar decisiones sobre 40 jugadores con muy poco tiempo para hacerlo, exige haber visto todo lo que el jugador jugó en la temporada que pasó, ¿no? Por eso nosotros hemos visto los 45 partidos del Athletic, los 38 partidos del Bilbao Athletic. Del Baskonia solamente pudimos acceder a 4 partidos, y del juvenil solamente vimos los 3 partidos de la fase final, ¿no? La que terminó con el partido contra el Barcelona, creo que fue. Entonces, estos 90 partidos los hemos analizado muy minuciosamente para tener claro, en la medida de nuestros conocimientos, cómo formar cada plantilla. A este análisis se suma los 380 partidos de la Liga Española, que también nos dan una idea global de la competición. Alguna referencia al desarrollo de la ambición, ¿no? La ambición es justificada si se demuestra estar preparado para merecer aquello que cada uno persigue o lo que se persigue, ¿no? Esta tabla de posiciones, yo creo que el Athletic de Bilbao merecía estar mucho más cerca del Sevilla o del Betis y de la Real Sociedad que cerca del Villarreal, ¿no? Yo creo que es un equipo que mereció mucho más de lo que obtuvo, y que si hubiera terminado quinto hubiera sido absolutamente normal, si hubiera terminado sexto hubiera sido absolutamente normal. Obviamente, por lo que yo escuché, leí y percibí, pareciera que es muy necesario, entre comillas, que el equipo participe de las copas europeas. De alguna manera, yo no creo que esté ligado a la falta de ambición. Creo que hay recursos para merecer lo que se persigue, no necesariamente aquello que se merece se consigue, ¿no? Los futbolistas en sí mismos son el fútbol. Y hay algunos conceptos que son muy simples, pero muy oportuno recordarlos, ¿no? Obtener mejores resultados siempre exige una lucha muy grande. Las posibilidades de crecer aumentan si el jugador evoluciona y si su equipo mejora.
Es decir, los jugadores, si evolucionan, deben mejorar al equipo. Ese es el índice más claro de evolución de un jugador. ¿Cuál es la función de la conducción? Ayudar al futbolista a que descubra todas sus virtudes y las utilice en un porcentaje alto. Esto es un punto muy importante porque los jugadores tienen muchas virtudes que ignoran poseer, no saben que poseen virtudes que sí tienen, y a las que tienen no necesariamente las utilizan en un porcentaje alto, ¿no? Y el otro punto significativo es lograr que el grupo, que el equipo sepa resolver las exigencias que presenta cada partido, que son variadas y de diferente tipo. Cuando el crecimiento de un equipo está ligado a la ayuda que reciban el grupo de jugadores del cuerpo técnico que los conduzca, ¿no? Y yo como conductor de un grupo, de un cuerpo técnico, he ido dando cambios importantes en mi carrera que quisiera comentarlos muy brevemente. En la primer parte de mi carrera yo trabajé 8 años en divisiones inferiores de Newell's, después en el primer equipo. Después trabajé en el Atlas de Guadalajara, un equipo mexicano, un año en un programa nacional de captación, otro año en un programa de formación de futbolistas jóvenes y otro año en el primer equipo. Después trabajé en el América de México, en el primer equipo, en Vélez Sarsfield en el primer equipo y en el Español de Barcelona en el primer equipo. Ese método, en todos esos años de trabajo, yo utilicé el método que fui generando a partir de mi trabajo en divisiones inferiores y en la primera de Newell's. Del 90 al 98 yo mantuve el método original que había construido en mi paso por Newell's. Después viene una segunda época que es en la selección argentina, los Juegos Olímpicos, la selección de Chile y el torneo de Toulon y el Athletic Club de Bilbao. Ahí yo agregué variantes a mi forma de trabajo en aspectos tácticos, posicionales y en la forma de preparación del equipo. Y después viene un tercer periodo en el Olympique de Marsella, el Lille de Francia y el Leeds United de Inglaterra, donde hay un cambio muy importante en mi forma de entrenar, porque aparece en la evaluación, la medición de las cargas como un recurso de mucho valor. En mi paso por el Athletic de Bilbao, que fue el primer equipo europeo que yo dirigí, hizo que empezara a pensar en que había algunas cosas que debía pulir, que debía perfeccionar para mejorar el método de preparar a los jugadores. Cuando yo comencé a trabajar en el fútbol profesional, los cuerpos técnicos tenían como máximo 4 personas. Hoy han aumentado la composición de los cuerpos técnicos, hay diferentes áreas de trabajo y hay que coordinar a 20, a 25 integrantes que ocupan diferentes tareas. Hay un área específica de rendimiento futbolístico, la preparación técnico-táctica, que es propia de los entrenadores que tenga el equipo. Un área de preparación física, donde la evaluación tiene un rol muy clave. Un área de videoanálisis del equipo propio y del equipo rival, que también tiene vigencia absoluta en esta época. El área de la salud, el área médica, el área de las lesiones. Un área que va cubriendo espacio nuevo, el apoyo psicológico, sobre todo vinculando
comportamiento, conducta y valores, un área logística a cargo del delegado, calendarización, reglamento, arbitraje, todo ese tipo de temas, y un área de archivo organizado del material, una secretaría que permita que aquello que se produce pueda ser rápidamente ubicado, porque se produce mucha información y a veces hay que tener muy buena organización, ¿no? Y hay un área de prensa que, sobre todo por las redes sociales, que es un recurso que permite hacer pública una opinión de manera directa e independiente, que merece atención, más allá de la información que es necesario adquirir, lo que hay que difundir, la repercusión de lo que se dice. Ese sería un apartado que también hay que observar. Hay una figura clave en el trabajo de nuestro grupo, que es el preparador físico del primer equipo, porque vincula con el cuerpo técnico, con la logística, con las autoridades, y también tiene mucha vinculación con el área médica, el área específica de preparación física, los especialistas, ya sea nutricionistas, readaptadores, y el preparador físico del Bilbao Athletic, para hacer aún más cercana la relación entre los dos grupos. La preparación del área física, para describirla rápidamente, las evaluaciones que son muchas, variadas, y los datos que generan, condicionan las decisiones que se toman, el trabajo de pretemporada, que es un trabajo donde las cargas pueden ser más altas que a lo largo del año, y el efecto de lo que se acumule ahí es muy necesario. Este año va a haber un doble periodo de ese tipo por el Campeonato del Mundo, y el periodo de competición, donde la principal característica es que cada vez las sesiones son más cortas y intensas, se entrena menos tiempo y se entrena de una manera más exigente. Pero el peso ha tomado un valor muy importante. El Athletic de Bilbao, en ese sentido, he visto algunas cosas a nivel de nutrición que me asombraron extraordinariamente. Las sesiones en el gimnasio también son de una preponderancia muy marcada, y lo mismo la elongación, la movilidad articular y el estiramiento como un elemento que no solamente es una cualidad física, sino un reaseguro para la salud. Después, las cargas diarias son muy controladas. Es muy difícil sobreentrenar a un jugador, porque los preparadores físicos tienen una idea de los volúmenes, de la intensidad y de la explosividad, y aparte constantemente van percibiendo el índice de esfuerzo, ¿no? Por lo cual es mucho más exacta la preparación. Obviamente la aparición del GPS proporciona una posibilidad de recabar datos y agruparlos y utilizarlos muy alta, ¿no? Hay que saber obviamente manejarlos, pero muy alta. Bueno, el control de peso también tiene mucha más importancia que antes, la alimentación, qué tipo de comida, lo que representa cada tipo de comida, las mediciones que se hacen, que son mucho más exactas, y una cosa muy importante, muy importante, es la reducción del riesgo de lesiones, porque el sueño, la hidratación, la alimentación, los recursos para que el músculo se desintoxique, y son mucho más. Hoy la preparación, el tiempo de estada del jugador en el campo de entrenamiento se reparte no solamente en el campo de juego, sino también en otro tipo de actividades. Y hay un control. El control del dolor muscular, del sueño, del estrés y de la fatiga reduce los excesos. Es muy difícil equivocarse. Yo trabajé
4 años en mi último club, en el último club que dirigí, el Leeds. Me echaron en el mes de febrero, me echaron porque el equipo que yo dirigía tuvo una serie bastante prolongada de resultados negativos. Pero hay dos cosas que son importantes, una importante y otra muy importante. Nosotros en la liga anterior a la última fuimos el equipo que más corrió en la Premier League y el equipo que más corrió en Europa, en todos los valores que se miden. Y en la segunda liga, donde estábamos en el tercio bajo de la tabla, también fuimos el equipo que más corrió en todas las cualidades, salvo en una, pero en todas las vinculadas con la intensidad, fuimos el equipo que más corrió. Una disponibilidad muy alta de jugadores y muchos debuts, ¿no? 3 jugadores debutados en la primera temporada y 7 en la segunda. Comento estos rendimientos para certificar que la preparación física y el control de las cargas hace que plantearse objetivos no sea tan difícil. Para que los datos que yo presenté sobre mi último equipo sean valorados, esos rendimientos físicos de la temporada completa, la 2021, se llevaron adelante con 16 jugadores, el 95% de los minutos absorbidos por 16 jugadores. Fue el equipo que menos cantidad de jugadores utilizó, fue el equipo que menos jugadores necesitó para formar los 11 inicialistas en las 38 fechas. Solamente fueron necesarios 20 jugadores para integrar las 38 formaciones iniciales de toda la competencia. Y hay un tercer dato, que es el equipo que más veces repitió la misma formación inicial. Entonces, esto lo digo porque, bueno, cuando yo marco una diferencia en la forma de trabajar después de la salida del Athletic de Bilbao, estoy confirmando a través de estos datos que ese cambio en la forma de preparar a un equipo de fútbol ha generado un procedimiento que aún cuando el equipo juega mal, mantiene los índices de intensidad más altos de la primera liga del mundo. Y esto está confirmado, la Liga 2021, acá están todos los valores que se miden, intensidad, sprint, intensidad más sprint, porcentaje de intensidad y sprint sobre la distancia total, carreras de alta intensidad, carrera de sprint, número de carrera de sprint y alta intensidad sumado y distancia total. En 38 fechas fue el primer equipo, y lo mismo en la otra temporada, salvo en los valores de distancia total, que fue séptimo. ¿Tenemos audio? Sí. Bueno, evidentemente ha habido ha habido cambios, ha habido modificaciones en la forma de preparar a los equipos de fútbol, a los planteles, a los jugadores que lo componen. Estas son las actividades que se utilizan para la preparación de un equipo de fútbol profesional. Son entrenamientos compuestos por ejercicios que se desarrollan en el campo de juego, reuniones con los jugadores para analizar y evaluar tanto al equipo propio como al próximo rival, y charlas de carácter motivacional. Los entrenamientos son cortos, dinámicos, intensos, con pocas pausas, variados, con cambios constantes que evitan la monotonía y estimulan la concentración, y con propuestas colectivas por línea o individuales. La organización y
indica que la preparación previa de las actividades demanda más tiempo que la ejecución práctica. Es decir, para conseguir cumplir con todas las características que queremos que tengan los entrenamientos, hay que desarrollar un tiempo de preparación de las actividades que es mucho más extenso que la actividad propiamente dicha. Acá están todos los elementos que se usan para preparar un entrenamiento, todas las marcaciones que se usan como referencias, y por eso es tan laboriosa la tarea. Los ejercicios, que son los que componen los entrenamientos, reproducen acciones extraídas del juego real. El conductor debe disponer de recursos didácticos que faciliten la comprensión de la propuesta para que la ejecución sea más fácil, y la explicación de cada tarea debe ser clara, sintética y efectiva, de modo que no sean necesarias muchas repeticiones para lograr ejecutar correctamente la tarea que se propone. ¿Cuáles son los recursos didácticos y pedagógicos? Yo estoy tratando, con toda esta explicación, de justificar por qué hoy se entrena menos que lo que se entrenaba antes. ¿Por qué la actividad dentro del campo es mucho más breve que lo que era con anterioridad? Y yo recuerdo haber llevado adelante entrenamiento de 2 horas o 2 horas y media, y los entrenamientos actuales normalmente no pasan de la hora. Los recursos que se utilizan para que los ejercicios sean comprendidos y resulten accesibles, lo primero es hay que seleccionar jugadas de los partidos que ejemplifiquen por qué se hace la tarea, por qué la tarea es útil, cuál es el problema que se busca resolver y cómo lo resuelven los jugadores a ese mismo problema. Es decir, no hay invento del entrenador, sino solución copiada de los jugadores. Por ejemplo, esta es una acción donde un extremo no puede resolver la cercanía de la marca. Recibe, es marcado y pierde el balón. Ese es el problema, esta es la solución: contraanticipar y buscar la espalda. Este es un acto propio de los extremos que evitan la presión. Cuando la presión llega, descargan la pelota y buscan el sector por detrás del hombre que lo marca. Ahora hay que elaborar un ejercicio que se parezca a la acción del juego y que incorpore ese mensaje. Entonces el ejercicio elegido es este. Si ustedes lo ven, van a ver la progresión, un movimiento por fuera o por dentro, por fuera o por dentro. Eso le llamamos al ejercicio contraanticipo de los Wines. Después empiezan todos los recursos pedagógicos, esta animación que vimos, estas placas donde el ejercicio está dibujado, esta es la marcación, también está la marcación que hay que implementar para hacer el ejercicio. Hay explicaciones verbales, orales. Se intervienen las filmaciones de los mismos ejercicios que se están realizando para que la comprensión facilite la ejecución. Entonces el ejercicio, cuando uno lo muestra, le muestra los tiempos del ejercicio, el manejo de cómo se debe enseñar, los recursos didácticos que hacen que para el que ve sea más fácil, porque para que esto se parezca al juego tiene que tener coordinaciones muy finas, velocidad del hombre, velocidad de la pelota, oportunidad, y por ejemplo uno hasta también muestra los errores para que se acorta el pase,
en vez de ser el pase a la espalda, el pase es por delante del defensa, mal manejo de los tiempos, el ejercicio no fluye. Otro recurso también que se puede usar es transcripción de todos los comentarios que se van produciendo durante los entrenamientos. De esa transcripción surgen recomendaciones o tips que ayudan a que el ejercicio funcione. Entonces después hay recomendaciones para la organización de la actividad, recomendaciones para la ejecución del ejercicio, los errores más frecuentes. Entonces eso permite que un ejercicio se haga rápidamente. Si se hace rápidamente, se pueden hacer muchos ejercicios en una misma sesión, y que se hagan muchos ejercicios en una misma sesión es uno de los objetivos. Después hay pantallas que ayudan reproduciendo imágenes. No sé, esta es una pantalla que usa la selección española, que es muy pretenciosa, pero bueno, hay procedimientos más sencillos que pueden ser muy útiles y que se utilizan para los entrenamientos actualmente. Bueno, un aspecto importante del videoanálisis es las posibilidades de analizar en profundidad al propio equipo. Hay diferentes caminos que se recorren para estudiar el rendimiento del colectivo. Se visualiza cada partido y se evalúa el rendimiento colectivo, y además se califica la actuación de cada jugador otorgándole un puntaje. Sí. Es muy importante que sean varias las personas que hacen ese trabajo para que la comparación entre las calificaciones que otorgan indiquen si hay errores de sobrevaloración o de lo contrario. Ahora, cuando hay cierta uniformidad en la opinión de los componentes del cuerpo técnico, es que es unánime la valoración del rendimiento de cada jugador. Esto es muy importante, porque si hay algo que un cuerpo técnico no puede hacer es equivocarse en cómo juzga el rendimiento, la producción del equipo por un lado y de los componentes del equipo por el otro. Un segundo recurso son los compactos individuales, que contienen todas las intervenciones de un mismo jugador. Normalmente estos compactos los utilizamos en charlas individuales que se dan el día previo al partido para que cada jugador recuerde, actualice sus aciertos y sus errores. Otro tipo de análisis que son interesantes es la distancia entre las líneas del equipo, si el equipo es corto o largo, si está desplegado en posición y juntos cercanos para recuperar, si las transiciones son rápidas o lentas. Hoy hay formas de hacerle ver a un equipo. Acá está un equipo muy junto, muy cerrado para defender, y cuando recupera la pelota tiene que abandonar esa disposición y ir ampliando el recorrido, porque uno necesita espacios, que los espacios aumenten para atacar y que disminuyan para defender. Entonces, este tipo de análisis mostrando las situaciones más claras. Acá lo contrario, está en posesión, está todo el equipo desplegado, los espacios son amplios, entonces si la pelota se pierde inesperadamente, es muy importante ver si hay una compresión de las líneas y una cercanía
que se produzca rápidamente una reacción inmediata cuando se pierde la pelota para pasar de abierto a comprimido. Las transiciones reflejan si el equipo mantiene la distancia entre sus componentes cuando tiene que regresar al perder la pelota. Entonces, un equipo que está distribuido para atacar y cuando pierde la pelota tiene que mantener la misma cercanía entre los componentes cuando la pelota cambia de altura. Cuando la pelota cambia de altura, el equipo tiene que, entre el último hombre y entre el hombre más retrasado y el más adelantado, tiene que haber la misma distancia. Es una cosa que el Athletic de Bilbao hace muy muy bien, ¿no? Cuando pierden la pelota, recuperan posiciones rápidamente, y lo mismo cuando pasan de defender a atacar, se suman rápidamente. Este es un ejemplo en contrario. El equipo queda partido, la distancia entre líneas no logra cubrirse y la cercanía entre los componentes se pierde. Pero bueno, el Athletic de Bilbao en ese sentido sinceramente es ejemplar. Para cerrar este análisis, se hace un seguimiento semanal de los jugadores cedidos, de los jugadores seleccionados y de aquellas posibles incorporaciones que se estén evaluando. Las charlas motivacionales son una herramienta muy efectiva, de mucho peso, y que inciden en el rendimiento individual y colectivo de un equipo de fútbol, casi diría de manera decisiva. Lo primero en este tipo de recursos, de herramienta, es que es necesario que el conductor transmita algo en lo que verdaderamente crea. Si no, actúa y engaña, y el jugador siempre percibe cuando lo que está escuchando no parte de la convicción de quien se lo transmite. Las charlas motivacionales colectivas son diferentes de las individuales que recibe cada jugador antes de un partido. Esas charlas individuales contienen un resumen de lo que hizo cada futbolista en el último encuentro disputado y también son muy efectivas para prepararlo para el juego que se avecina, ¿no? Los recursos utilizados buscan activar la emoción para liberar un porcentaje de las virtudes de cada futbolista. La emoción es el recurso más poderoso para que el jugador logre poner en juego un porcentaje alto de las virtudes que posee. Yo diría que es el recurso más efectivo, lograr que el jugador genuinamente se emocione para que, producto de ese estímulo anímico que constituye la emoción, saque de adentro todo lo que es capaz de hacer y lo ponga en juego. Es un concepto muy muy importante este. La comunicación puede ser verbal, una exposición, un relato, una transmisión, una conversación aún, y también visual, imágenes, video, fotografía. La atención de un jugador de fútbol o de todos los seres humanos en general no es ilimitada. Yo siempre digo que cuanto menos tiempo dure aquello que tengamos que contar, decir o transmitir, mejor es. Por eso a veces las imágenes son muy útiles y evitan que el entrenador hable más de la cuenta. Algunos ejemplos en el uso de imagen. La segunda imagen, el volcán en erupción, refleja el efecto de la emoción respecto del futbolista.
si el futbolista emocionado libera todo lo que lleva adentro en forma de capacidad, de virtud, de entusiasmo, de deseo, de expresión futbolera. Esto también es muy representativo. A medida que subimos una montaña, el aire va perdiendo oxígeno y respirar es más costoso en la cima. Lo mismo ocurre cuando el jugador alcanza el éxito. Es más fácil respirar estando abajo. Si el precio de crecer, de ser mejor, es que se paga en términos de mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor responsabilidad, mayores obligaciones, mayores expectativas. Por eso, estando abajo, es más fácil el día a día que estando arriba, porque estar arriba, si actúas con conciencia, te obliga a asumir todos los compromisos que genera el cambio de estatus, de jerarquía. Otra cosa, esto yo lo aprendí en el Athletic, sin lugar a duda. La competencia sana por los puestos fomenta la unión del equipo para trabajar por un bien común. Eso es muy cierto. Un jugador es mejor en la medida que quien disputa el puesto con él está en condiciones de quitárselo. La fortaleza como grupo proviene del interior del propio grupo y es muy útil evitar conflictos que desunan, porque siempre desfavorece al equipo. Evitar conflictos que desunan siempre favorece al equipo, porque los conflictos desunen y el equipo es peor si los jugadores no están unidos. Hay una regla de oro en el vestuario del Athletic que indica que cuidan la unión grupal, sea cual sea el precio que tienen que pagar. Yo estoy poniendo todo ejemplo de poder expresar en pocas palabras y con imágenes sensaciones y mensajes de mucho peso. Esto habla del valor de las cosas, que uno las imagina de un modo, cuando las tiene le quita peso y valor, y cuando las pierde las empieza a ver por encima de la valoración inicial que tenían. Por eso es cuando la miramos para conquistarla tienen una medida, cuando las poseemos esa medida se desvanece, y cuando las perdemos nos damos cuenta de la verdadera importancia, que normalmente es superior a los dos valores anteriores. El uso de imágenes, yo siempre comento que no hay estímulo más grande que las acciones que generan la explosión del público. La explosión del público siempre está guiada a dos grandes secuencias. Una, la recuperación de la pelota en desventaja con cierto heroísmo y poniendo el físico en juego. Normalmente el público, cuando ve eso, reacciona, se emociona, la disputa, la fuerza, la energía, la entrega, el compromiso del propio cuerpo siempre emocionan al espectador. Y después hay otra cosa que también es extraordinaria como estímulo, que es la construcción del juego, logrando poner de manifiesto toda la belleza que el fútbol tiene en su capacidad expresiva. Cuando el público ve una gran jugada, cuando la pelota crece y el rival no puede apoderarse de ella y se crea peligro, los mensajes que ese tipo de acciones producen en el público son muy altos. Por eso, preparar un partido recordando qué es lo que el público va a valorar de lo que produzcamos, ya sea en términos de creación como en términos de entrega y de disputa, es un recurso muy útil. Bueno, la relación con las categorías inferiores es un punto muy importante. Por supuesto que la planificación de
de la plantilla del primer equipo está condicionada o debe considerar las individualidades que destacan y que tienen opciones de llegar al equipo principal, y mantener activa la vinculación y observar sus partidos durante toda la temporada. Hay que valorar el rendimiento, hay que valorar la evolución y hay que valorar la proyección de los jóvenes para articular su vinculación con el primer equipo. El Athletic Club tiene 3 equipos por debajo: el Bilbao Athletic, una relación muy directa; el Baskonia, una relación no tan directa, pero sí la tiene el Baskonia con el Bilbao Athletic; y los juveniles mayores, que también tienen una edad que les permite estar vinculado a los 3 equipos entre sí, ¿no? Entonces, el Athletic tiene 25 fichas, lo que presupone dos equipos de 11. El Bilbao Athletic 23, también 2 equipos de 11. El Baskonia 22, 2 equipos de 11. Y el juvenil 22, 2 equipos de 11. Hay 90 fichas, que son el capital más fuerte que tiene el club. Entonces se me ocurrió la idea de una vez por semana tratar de estimular un entrenamiento integrado entre los 22 del Athletic con 11 del Bilbao Athletic. Los otros 11 del Bilbao Athletic contra los 11 del Baskonia. Y los 11 restantes del Baskonia con los 22, 11 y 11 del Juvenil A y del Juvenil B. Un poco la idea, que la he expresado verbalmente de manera confusa: los mejores 11 jugadores del equipo inmediatamente inferior, una vez por semana, participan con el equipo superior, preferentemente en la práctica de fútbol. Al evaluar el armado de cada grupo hay que tener en cuenta los aspectos reglamentarios para el intercambio de jugadores entre los equipos. Normalmente a mitad de semana hay una práctica de fútbol, entonces lograr que los 22 del Athletic de Bilbao hagan fútbol con los 11 mejores del Bilbao Athletic y que los 11 mejores del Baskonia jueguen contra los jugadores restantes del Bilbao Athletic, y a su vez que los juveniles A y B jueguen con los 11 restantes del Baskonia, eso haría que haya una interacción que estimula el conocimiento de todos los jugadores de la categoría. Eso tiene una consecuencia muy positiva, que es que los jugadores del Bilbao Athletic compiten una vez por semana contra el primer equipo. Los jugadores del Baskonia compiten una vez por semana con el Bilbao Athletic, que es su equipo inmediato superior. Y los juveniles compiten una vez por semana con el Baskonia, que es su inmediato superior. En esta explicación que traté de dar, dije que es una idea que yo he aplicado en la mayoría de los clubes donde trabajé, cosa que es cierta. Pero lo que me hizo reflexionar sobre esta posibilidad fue cuando vi que había 5 jugadores del Baskonia que en la segunda rueda pasaron a competir con más regularidad en el Bilbao Athletic, y supe que el entrenador del Bilbao Athletic había dejado su equipo, que era el Baskonia, y había suplantado al entrenador del Bilbao Athletic. Eso me hizo pensar que, como conocía muy bien a los chicos del Baskonia, decidió recurrir a 5 jugadores. Eso me hace pensar que el conocimiento profundo ayuda a la promoción del jugador. Y este proceso de las 40 prácticas en el año apunta a eso, que el entrenador que está
por encima de una división, sepa cuáles son los jugadores que están por debajo de esa división a los que pueden recurrir en función de reconocerle cualidades.